conferencia se enmarca dentro del ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo tanto en el grado de Ciencias Ambientales como en Bioquímica en este curso 22-23. Antes de empezar con la conferencia en sí misma, quiero dar las gracias también al proyecto Micromundo. Tenemos por ahí a Llanos, que se nos está moviendo, que es la responsable del proyecto, porque la facultad y el proyecto Micromundo son los que han organizado la conferencia y son los que han hecho posible que hoy Jorge esté aquí con nosotros. Y nada más, si os parece, también importante agradecer a Belén, que pertenece también al proyecto Micromundo y es profesora de nuestra facultad, y realmente es ella quien se ha encargado de gestionar, organizar, contactar con Jorge para que hoy podamos llevar a cabo la conferencia. Entonces, si os parece, le doy paso a ella para que presente a nuestro ponente y comenzamos con la conferencia. Bueno, en primer lugar, Jorge, muchísimas gracias por venir. A mí especialmente me hacía mucha ilusión el invitarlo a nuestra facultad. Gracias a todos vosotros, porque venir aquí a última hora, un viernes, y después del último jueves de fiesta, ¿no? pues se agradece mucho que hayáis mostrado vuestro interés. Introduciros un poco el por qué Jorge hoy está aquí. A raíz del proyecto Micromundo, ya sabéis un poquito de cómo va. Se trata de buscar microorganismos capaces de producir antibióticos, ¿no? Por el problema generalizado que hay de resistencia a antibióticos que se encuentran. ¿Dónde buscamos esos microorganismos? Pues en uno de los sitios en el que hay mayor diversidad microbiana, que es el suelo, ¿no? Entonces, Micromundo tiene un componente microbiológico muy importante, pero también tiene un componente ambiental pues determinante en este caso, especialmente relacionado con el suelo, ¿no? Donde buscamos esos microorganismos. Pues qué mejor que traer aquí a que nos explique algo más del suelo, ¿no? A Jorge Matáez. Jorge es presidente de la Asociación, de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, es catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, es un investigador fuera de serie, muy bueno, que yo creo que conoce el suelo en su totalidad y en todos sus componentes, ¿no? Conoce o ha trabajado el suelo a nivel físico, a nivel químico y a nivel biológico. Y esto en un edafólogo pues tampoco es tan común, con lo cual su visión es muy amplia. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, la invitación a dar esta charla. Para mí es un placer. Estoy sorprendido porque me decía Belén que, no sé, estoy un poco asustado que igual no viene casi nadie. No sé. Y estoy pensando si eso han sobornado para alguna cosa. Bueno, y agradecer principalmente a Belén y al departamento la invitación. Bueno, como veis, la charla la he titulado la importancia y la belleza de la diversidad del suelo. Es un poco lo que quiero con esta charla, y tiene como dos partes. Es mostrar un poco, primero, con ejemplos de la investigación que yo he llevado a cabo, con pinceladas de distintos trabajos, hasta qué punto el suelo o el tipo de suelo es importante en la respuesta, en mi caso, a una perturbación como es el fuego. Pero será importante en cualquier manejo, en cualquier otra agresión que se le pueda llevar a cabo. Y otra parte que voy a enseñar al final, más cortita, pero que yo creo que es muy chula para los estudiantes, que es una parte de divulgación que hacemos desde la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, que es, dentro de las líneas que tenemos de actuación, una de ellas es la divulgación. Y a nivel universitario, una de las que tenemos son unas competiciones académicas mundiales, en las que preparamos equipos, como una selección española, y compiten en distintos sitios del mundo, con suelos distintos, con otros países. Y lo llevamos ya años haciendo, y es una de las cosas que yo creo que es mucho más, es muy interesante, ya lo veréis. Y bueno, también la charla intenta, en esta edad que tenéis y lo que estáis estudiando, pues fomentar un poco vocaciones científicas, ¿no? Los científicos
pues no nos vamos a hacer millonarios, pero es una carrera muy de obstáculos, pero muy bonita, porque tenemos la oportunidad, el otro día se lo oía esto a un compañero, tenemos la oportunidad de, algún día de tu carrera, pues te consigues secuestrar robar un secreto a la naturaleza, y eso es fascinante. Yo he tenido algunas de esas ocasiones y ese día es muy feliz. Bueno, ¿a qué me dedico o a qué me he dedicado? Ayer encontré esta foto, este soy yo también. Pues toda la vida, y me lo dicen muchas veces los compañeros, la familia, me dice, desde luego, toda la vida estudiando para acabar siempre tirado por el suelo. Y efectivamente, pues yo me he tirado toda la vida tirado en el suelo. Ayer fue mi cumpleaños y pedí de cumpleaños que me regalasen unas rodilleras de estas de hockey, porque ya me cuesta mucho estar tirado en el suelo. Y los muestreos son muy largos. Bueno, como veis, mi principal línea de investigación siempre ha sido los incendios forestales. He estado trabajando en suelos quemados. Entonces, desde arriba podemos pensar que los suelos son iguales y que lo que hay debajo es igual. Incluso mucha gente piensa que es algo inerte, un material que no tiene mucho interés. Voy a intentar darle la vuelta a todo esto. Mirad, el suelo, algunas generalidades, Seguro que muchos sabéis ya algo de esto, pero generalidades o 4 datos interesantes. El suelo, mucha gente pensaría, bueno, pues tenemos ahí metros de suelos, ¿no? Metros de suelo, bueno, pues en una zona tropical húmeda podemos tener metros o algunos metros de suelo de profundidad, porque están muy meteorizados, pero en la mayoría de los sitios el suelo son incluso centímetros. Entonces, me gusta mucho esta fotografía porque, fijaros, es un suelo muy esquelético, está la roca que se ve muy bien ahí, entre 20 y 40 centímetros tenemos de suelo. Sin embargo, ese suelo está cumpliendo unas funciones increíbles. La parte de arriba veis que está muy oscura, que tiene mucha materia orgánica, tiene carbono secuestrado ahí. Y ese carbono mezclado con la materia mineral genera un medio muy apto para la vida de muchos microorganismos que juegan unas funciones esenciales para los ecosistemas. Hay una... Bueno, y fijaros en este nombre, ¿no? Ahí pone Litic Humudet. O sea, los edafólogos tenemos la manía esta de ponerle nombres y apellidos a los suelos, pero fijaros eso que parece tan complicado, ya da una idea de la diversidad de suelos que podemos tener. Cada trocito de palabra de ese nos da una información. De manera que si sabemos la taxonomía de un suelo, leyendo en un trabajo eso, casi estamos viendo la foto. Nos da muchísima información. Digo, hay una revista de ciencias del suelo, una revista científica, que a mí el nombre siempre me gustó mucho porque refleja exactamente lo que es un suelo. Se llama Geoderma. Realmente es eso, es la epidermis viva de la Tierra. Es una capa muy delgada, pero súper importante. Algunos datos generales. Mirad, después de los océanos, donde más carbono hay no es en la vegetación, es en los suelos. O sea, el segundo compartimento del mundo donde tiene más carbono es el suelo. Y por tanto, todos ahora que estamos con las problemáticas del cambio climático, entenderemos que puede ser un aliado. Si el suelo lo manejamos bien, lo cuidamos, ese carbono estará ahí, permanecerá ahí, en parte, y no se liberará a la atmósfera. Si lo manejamos bien, incluso se podrá secuestrar más. Unos suelos más que otros, pero podrá secuestrar. Si lo manejamos de una forma inadecuada, será un emisor de carbono a la atmósfera. Bueno, aquí hay una foto muy bonita. Esto es un chernozem, que son suelos típicos de las estepas rusas. En este caso es un suelo de una zona de Rumanía, de Transilvania. Pero fijaros hasta qué profundidad tiene carbono orgánico ahí almacenado. Luego, lo que decía Belén, de la parte biológica. Tener en cuenta que una cuarta parte de la biodiversidad del planeta está dentro del suelo. Eso, la primera vez que lo escuchas te sorprende mucho. Una cuarta parte, un 25% de los organismos del mundo están dentro del suelo. Gran parte de ellos son invisibles y en gran parte son aún desconocidos. O sea, conocemos muy poco de esa biodiversidad que hay dentro del suelo. Y es importante conocerla para saber si una perturbación afecta más a una comunidad microbiana y qué papel juegan esas comunidades en procesos que se dan en el suelo y en servicios ecosistémicos, cómo le pueden afectar y cómo tengo que hacer para no afectar a esa comunidad. Luego, todos los años la FAO, bueno, esta charla que se ha convertido ya un poco en el mes del suelo más que en el Día Mundial del Suelo. El 5 de diciembre sabéis que es el Día Mundial del Suelo, pero no podemos hacerlo todo el día 5, entonces vamos extendiendo y cada año se hacen más actividades. Este año en Naciones Unidas la FAO
cada año va sacando este día pues un lema para llamar un poco, poner el foco de atención en algo sobre el suelo, la contaminación, la erosión. Este año es sobre el suelo como origen de los alimentos. Entonces, 2 datos para que tengáis. 95% de nuestros alimentos provienen del suelo, el 95%. Y la mayoría de los elementos esenciales para las plantas provienen del suelo. Hay que tenerlo en cuenta. Y el suelo es un medio muy diverso, ¿vale? Y a mí otra cosa que me gustaría mucho de la charla es que os llevéis una imagen de que el suelo además es diverso y es muy importante, es muy bonito. Me gusta mucho la fotografía e intento que con la fotografía también captar esta idea. Esto es un gráfico de la distribución de los grupos de suelos de referencia. Los edafólogos utilizamos normalmente 2 sistemas de clasificación, la Soil Taxonomy o la base de referencia mundial. En este sistema, por ejemplo, el primer nivel taxonómico tiene 30. Esos 30 grupos, fijaros, ¿no? Pues están distribuidos. Algunos suelos tienen más presencia que otros. Los criosoles, ¿no? Que, por ejemplo, un 12%. Pero esto irá cambiando, ¿eh? Desde luego, este gráfico va a cambiar rápidamente con el tema de del cambio global y desaparición del permafrost en muchos sitios. Bueno, pues lo he preparado de esta manera. Vamos a hacer un viaje por el mundo, ¿vale? Vamos a coger primero la parte de investigación y os voy a enseñar zonas en las que yo he trabajado, algunas de ellas, para que veáis los efectos tan diferentes de los incendios forestales o manejos posincendio en suelos distintos. Primero estaremos en zonas mediterráneas, que son las que más conozco, porque son las donde vivo, pero después vamos a viajar a Torres del Paine, en la Patagonia, en Chile, un sitio extremo, que también tuvo un incendio enorme hace unos años, y después vamos a viajar a una zona en Arequipa, en los Andes peruanos, una zona árida. Ya veréis si incendios en una zona árida, pues luego veréis qué interesante es ese sitio. Y por último os enseñaré esto que os decía de las competiciones académicas, también un viaje por el mundo por estos sitios que bueno, luego detallaré. Entonces empezamos por aquí, ¿vale? Los incendios forestales, alguna generalidad también para que tengáis presente. Todos pensamos siempre que los incendios son malísimos. Bueno, el fuego no es ni bueno ni malo, el fuego forma parte del medio, es un factor natural y global en el planeta. Y entonces los ecosistemas se han ido adaptando en la medida que lo han tenido más o menos presente. El problema, como casi todos los problemas medioambientales, no es la presencia de algo, sino el cambio de la velocidad del proceso. Entonces, el problema que tenemos con los incendios es que hay una distorsión de lo que llamamos el régimen natural de los incendios. Y aproximadamente la mitad del planeta tiene regímenes de incendios que no corresponden con lo que deberían tener. Es decir, que tienen incendios diferentes a los que tendrían que tener. ¿En qué sentido? Pues en todos. Algunos porque tienen más incendios de los que deberían tener, otros porque tienen menos, porque se ha suprimido el fuego en muchos sitios de forma muy efectiva, otra porque los fuegos son muy intensos, son muy grandes y están liberando mucha energía y normalmente no eran así. Entonces, esa distorsión es lo que produce un problema, no en sí el fuego. Por otro lado, tenemos algunos ecosistemas que están más adaptados al fuego que otros. Por ejemplo, el Mediterráneo es un sistema que nos sorprende. O sea, tiene unas adaptaciones increíbles a esta perturbación. Actualmente tenemos eventos de incendios mucho más extremos de los que teníamos hace décadas. El número de grandes incendios forestales, más que el número. Nosotros llamamos en España, por ejemplo, un gran incendio forestal es lo que quema más de 500 hectáreas. Entonces, en los últimos años, esos grandes incendios forestales han pasado de ser de un promedio de 1.000, 2.000 hectáreas a quemar 10 veces más. Este año, por ejemplo, bueno, en Zamora ha habido uno gigantesco, en Alicante hubo uno de 20.000 hectáreas, en Castellón hubo uno de 30.000 hectáreas. Ese es el problema, no en sí el fuego. Y luego el fuego está ahora más presente por condiciones climáticas también y antrópicas en ecosistemas que no están tan adaptados. Y ahí tienen también un problema, porque un ecosistema que está adaptado, bueno, si el cambio no es muy brusco, se irá incluso adaptando a esa nueva situación. Os pongo un ejemplo. Un pino mediterráneo muy dominante, que es el pino carrasco, como ejemplo de adaptación, pero hay muchísimas en la vegetación, es tener parte de sus piñas cerradas, lo que es un atributo que se llama la serotinia, y esas piñas solo permanecen cerradas hasta que llega un incendio de copas y con el calor suficiente como para que después del fuego las abra y libere las semillas. Eso es un ejemplo de adaptación.
¿Qué ocurre? Que bueno, ese pino tiene que tener la suficiente edad para producir esa semilla. Si le cambio la recurrencia y en menos de 15 años me aparece otro fuego ahí, pues a lo mejor los pinos no han tenido la edad suficiente como para volver a producir ese tipo de tener la madurez sexual para tener ese tipo de semilla. Recientemente un investigador español, uno de los mejores ecólogos del fuego, que es Juli Pausas de Valencia, ha sacado un artículo mostrando unos datos que se ve, estoy hablando de hace 2 semanas, se ve cómo este pino se está, en las zonas donde ha habido más recurrencia, adaptando en el sentido de que ya no son 15, sino que reduce el número de años para producir esa semilla. Fijaos un ejemplo de adaptación. Bueno, ¿y qué factores influyen en el impacto que tiene un incendio en el suelo? ¿Vale? Entonces, aquí la respuesta siempre tiene que ser, o sea, no hay una respuesta, es depende de muchos factores. Entonces, para que tengáis un poco una visión de qué factores son los que influyen en el impacto que tienen los incendios en los suelos, uno fundamental es la intensidad y la severidad que tiene. Intensidad es la cantidad, la velocidad a la que se libera energía. Tenéis aquí una foto de una quema prescrita, que está liberando muy poca energía, y al lado un incendio de alta intensidad. Luego, la energía es diferente. El impacto también será diferente. No siempre está totalmente correlacionado, pero muchas veces sí. Entonces, la severidad sería la afectación que ha tenido con o vegetación, o en este caso en el suelo. Puede ser de muy poca a ser muy alta, como el que tenéis allí a la derecha, donde el fuego ha consumido la parte orgánica y nos ha dejado los primeros centímetros ya bien afectados. Depende de esa severidad, pues se van a alcanzar unas temperaturas u otras. El suelo en general es un buen amortiguador, aislante del calor, pero los primeros centímetros se ven afectados. Podríamos decir, bueno, son los primeros centímetros ya, pero es que son los más importantes. Es donde está la parte más fértil del suelo, la que va a tener que interactuar con la lluvia, con la atmósfera, la que va a tener que empezar a reaccionar después. Entonces, no vamos a entrar tampoco en el detalle, pero en este gráfico, fijaros, esta parte, eso son temperaturas, pues la parte biológica del suelo es la que a temperaturas más bajas se suele ver afectada. Son temperaturas muy fáciles de alcanzar en un incendio. Entonces, de momento, podríamos quedarnos con la idea esa de que se pueden llegar incluso a esterilizar unos centímetros de suelo, que luego con el tiempo se va recolonizando y se recupera. Propiedades químicas, pues depende de las temperaturas que se alcancen, pero hay, por ejemplo, en la materia orgánica, que es fundamental en el suelo, hay un cierto rango de temperaturas en las que la materia orgánica se va consumiendo. Si no se alcanza, no le pasa nada. Si se supera, incluso la puede destruir toda. Siempre una fracción que queda, pues también no será igual a la que estaba antes del fuego. Es un carbono orgánico diferente. Y propiedades físicas, que os enseñaré yo ahora un par de propiedades físicas más en detalle, pues depende de las temperaturas, pero va a depender mucho del tipo de suelo, y por eso os voy a enseñar justo esas. Alguna para que no sea yo solo el que habla en toda la charla. Si veis estas dos imágenes, ¿cuál de las dos fotografías, en cuál de las dos me diríais que fue afectada por un incendio forestal hace 25 o 30 años? Yo mientras bebo agua. Pues lo que sabemos de la derecha. De la derecha. Aquí vienen ya aprendidos algunos. ¿Estáis todos de acuerdo con él? Que ha dicho que sabe, y entonces, claro, por lo que sabemos. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Normalmente aquí siempre hay debate. Hay gente que dice, no, la izquierda, la derecha, izquierda, la derecha. Depende de la escala temporal también. Dependería. Tú piensas que yo soy profesor y vengo aquí, siempre hay truquitos y cosas. Y entonces, ¿estáis seguros? Tenéis que pensar, no sé. Pues mira, la izquierda y la derecha. Y las dos en el mismo incendio forestal. ¿Vale? Esto fue un incendio en Alicante en el año 87 y la foto es de 2005. Y yo, para hacer las dos fotos, lo único que hice fue girarme para un lado y girarme para otro. ¿Vale? Entonces la diferencia es una solana y una umbría. O sea, después de unos años, y más en ambientes semiáridos, las zonas de umbrías van a estar más favorecidas porque van a tener algo más de agua. Y va a tardar más tiempo el agua en evaporarse. Entonces, el balance hídrico en una solana siempre es más desfavorable. Y un elemento necesario para que todo empiece a funcionar, limitante en nuestro ambiente, es el agua.
Entonces un factor importante va a ser, nosotros nos vamos a tener que preocupar más de las solanas que de las umbrías. Lógicamente también se quemarían de forma diferente, una solana que una umbría, porque una tendría más biomasa que otra. Pero otro factor, la recurrencia. La recurrencia es lo que os decía antes, ¿no? El número de incendios en un tiempo, o la frecuencia de incendios, cada cuánto se está quemando. Esto es esa misma solana que os he puesto antes, que se quemó en el 87, y hay una parte que se vuelve a quemar en 2005. Es decir, en poco tiempo ha tenido 2 incendios. Y claro, no es lo mismo, decimos, sí, el ecosistema mediterráneo está adaptado, claro, y nosotros estamos adaptados a un constipado y a una gripe de vez en cuando, pero no a 4 COVIDs y a una pulmonía. A eso no estamos adaptados. Entonces, que esté adaptado no quiere decir que tenga resistencia permanente a esta perturbación. Entonces, en este caso, eso pinta mal. ¿Por qué? Porque es una zona de solana con pendiente, se ha quemado 2 veces. Miro el suelo, además está desarrollado sobre una litología que son margas, bastante erosionable. No está en antiguas terrazas de cultivo, que la mayoría de nuestros bosques están ocupando ahora zonas que antes se cultivaron y se cultivaron en terrazas. Gracias a eso tenemos suelos aún. Si yo voy un año después y hago la misma foto, casi está igual. Y eso no es habitual. Normalmente ya ves manchas verdes de algo que está rebrotando. Luego, efectivamente, esto no pintaba bien. Y una foto más reciente, ya hace 4 años, fijaros cómo se ve aún la cicatriz, ¿no? Ahí en la ladera. O sea, efectivamente, cuando vas a estudiar un sitio que se ha quemado, hay también que buscar la historia. ¿Cuántas veces se ha quemado? ¿Se ha quemado más de una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cada cuánto? Más factores. La topografía va a influir mucho porque controla las escorrentías, la velocidad de las escorrentías. Y un factor fundamental es que yo le llamo el factor suerte, es cómo es la meteorología posterior al incendio, especialmente el primer año. Si yo tengo un año de sequía, va a ser malo. Si tengo unas lluvias torrenciales, las primeras, muy malo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una zona que se quema es que las primeras lluvias sean, pues, como decimos por aquí, buenas, ¿no? Que caiga copiosas, pero sin alta intensidad. Que no se generen grandes escorrentías y que el agua ayude a que las cenizas se vayan incorporando en el suelo y todo empiece a restaurarse por sí solo. Y bueno, vamos a lo que vamos, al suelo. En todo esto, ¿qué tiene que decir el suelo? ¿Cuál es el papel del suelo o la voz del suelo en la respuesta a esta perturbación? Pues como os he enseñado antes, los suelos son muy diversos. Entonces, por lógica tendríamos que entender que podrán tener respuestas diferentes. No todos van a tener que responder de la misma manera. Unos estarán más preparados que otros, ¿no? Entonces, eso es lo que os voy a intentar enseñar con ejemplos de distintos trabajos de investigación. 2 suelos de Alicante. Distan unos cuantos kilómetros. Este es un suelo muy joven, desarrollado sobre margas, en antiguas terrazas de cultivo. Es un suelo forestal, pero muy joven. Muy joven quiere decir, por ejemplo, que si yo a este suelo que está sobre margas le mido los carbonatos, pues puede tener un 60% de carbonato. Es decir, se parece mucho a la roca de la que se está formando. Y este de al lado es sobre calizas. Es un suelo que vulgarmente lo llamamos la terra rosa. Y sin embargo es un suelo más antiguo que tenemos en el Mediterráneo. Esto tiene cientos de miles de años. Su horizonte superficial ya casi desapareció por erosión. Y el argílico, que es ese horizonte de acumulación de arcilla aluvial, está metido entre la roca caliza porque se forma a partir de la disolución por procesos kársticos de esa roca. El residuo que va quedando se va acumulando entre la roca. Y ese es ese suelo. Bueno, pues ahora veremos que este suelo, que por ejemplo este suelo, como os he dicho, es tan antiguo ya que no se parece mucho a su roca de origen. Si yo le mido los carbonatos a un alfisol de estos, pues a lo mejor tiene un 2, un 3, un 4% de carbonatos. El resto ya se fue, desapareció. Ahora nos encontramos a veces recarbonataciones en esos suelos, pero es un suelo muy diferente a cómo se originó. Pues tiene unas propiedades que le hacen que es más resiliente a los incendios, responde mucho mejor. La agregación de las partículas, es decir, cómo se organizan las partículas y forman una estructura en el suelo, la arcilla, el limo, la arena, con la materia orgánica, son agregados muy estables.
Y luego tiene una particularidad que ya veréis, y es que es muy difícil que este suelo se nos haga hidrofóbico, que es una propiedad que os enseñaré ahora. Con lo cual, absorbe bien el agua, tiene algo más de arcilla, retiene más los nutrientes y responde mejor. Y luego por otras cosas también, bueno, ahora lo vamos a ver. Este mismo suelo, en un incendio de este verano, y esta foto es de al mes. Bueno, por un lado vemos ya la vegetación, que el palmito, por ejemplo, esto es increíble. Todo quemado y ya salen las hojas verdes. Y luego lo que os decía, este suelo pues tiene una particularidad, y es que no tiene esa disposición de horizontes paralelos a la superficie, sino que está mezclado con la roca. Entonces, aunque es un suelo esquelético, está un poco protegido, yo digo protegido por su madre, por la roca madre, por su material parental, porque la roca por encima lo está protegiendo. Si yo lo veo en superficie, los que sepáis algo de geomorfología o de geología, estaréis viendo un lapiaz. Esos lapiaces, esa roca karstificada en superficie, por un lado me está ayudando a que si hay una escorrentía se frene, porque hay pedregosidad y roca en superficie que hace que se frene y entonces no haya tanta erosión. Incluso semillas que podrían desaparecer por escorrentía quedan atrapadas en los huecos. Es decir, que tiene ventajas frente a otros. Estamos viendo ya un factor suelo súper importante. Bueno, una de las propiedades que estudiamos ya hace muchos años era la repelencia al agua. Es una propiedad muy, muy llamativa. Muchas veces me llevo a las conferencias una muestra y la pongo al principio de la conferencia, y cuando termina la charla aún siguen las gotas ahí. Entonces la gente se lo cree mucho más que viendo una foto. Pero os prometo que eso es agua. Entonces esto, la primera vez que lo ves, te llama mucho la atención. Es decir, es una propiedad por la cual un suelo seco, la mayoría de los suelos son hidrofílicos. Tú pones una gota de agua y no te da tiempo a ver la forma de la gota, lo absorbe enseguida. Pero hay suelos que tienen esta propiedad, que son hidrofóbicos, que quiere decir que la gota no infiltra inmediatamente, sino que está durante un tiempo. ¿Cuánto? Pues si lo consideramos que si son más de 5 segundos, ya es algo hidrofóbico, pero puede estarse horas. Entonces, claro, esto es un problema cuando yo tengo un suelo desnudo porque se ha quemado, tiene algo de pendiente y el agua, si no infiltra, va a escurrir y no va a entrar. Entonces, esa escorrentía genera erosión, pero el suelo que se ha quedado además seco, dice, es que ya me quedo sin agua, no puedo empezar a restaurarme. Entonces, esto lo observamos que parecía que en suelos quemados era más frecuente. Y una cosa buena que tenía es que se relaciona bien con la estabilidad de agregados. Tiene lógica. Bueno, no os he dicho por qué se produce. Se produce porque hay compuestos orgánicos que son hidrofóbicos. Esos compuestos orgánicos están recubriendo la superficie mineral, puede ser de un agregado, de una arena o de una arcilla, pero está recubriendo y entonces el agua no puede entrar en el suelo. ¿De dónde vienen esos compuestos? Pues pueden venir de formas, de fuentes diversas. No siempre es el fuego. Tenemos hongos, exudados de raíces, por la actividad microbiana pueden generar compuestos orgánicos. En la transformación de la hojarasca también, algunos de ellos, y dependiendo del tipo de vegetación o del tipo de microorganismos, son hidrofóbicos y entonces recubren las partículas minerales. ¿Vale? Y luego el fuego también. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hace es, si es un fuego intenso y severo, consume parte de la materia orgánica, vaporiza compuestos orgánicos, algunos migran por los huecos del suelo, se enfrían y condensan. Y también parte de la ceniza que está parcialmente quemada, algunas especies también son hidrofóbicas. Todo ese material en contacto con el suelo lo hace hidrofóbico. Teniendo en cuenta esto, ¿qué suelos creéis en cuanto a textura, es decir, arcillosos o arenosos, que serían los más propensos a desarrollar repelencia al agua? ¿Qué pensáis? Tendría más sentido el arenoso, ¿no? Porque es más poroso, supongo. O sea, porque pasa más el agua. Bueno, tiene relación con lo que dices, pero o sea, efectivamente son los arenosos, pero la pregunta la hago porque mucha gente tiene eso de la arcilla es impermeable. No, la arcilla es impermeable cuando está húmeda, o sea, cuando ya se ha saturado de agua, porque lo que no permite es la conductividad hidráulica en saturación, pero estamos hablando de un suelo seco. Entonces, es el arenoso porque es el que tiene menos superficie específica. Es decir, la arena es el tamaño de partícula más grande,
Entonces, con poco material orgánico ya lo tengo recubierto. Si tengo arcilla, es muchísima superficie específica, necesito mucha fuente de materia orgánica para conseguir tenerlo todo recubierto de material hidrofóbico. Si yo tengo un material arcilloso, y de hecho es que se utiliza, en suelos hidrofóbicos se utiliza arcilla, se esparce algo de arcilla para que ayude al suelo a capturar el agua, a que entre. Entonces, es por la superficie específica, es menos superficie específica, luego tengo, con poca materia orgánica hidrofóbica ya lo voy a hacer hidrofóbico. Entonces sorprende muchas veces porque dices, la arena, si la arena infiltra muy bien, ¿eh? Sí, pero como tiene poca superficie, es fácil hacerla hidrofóbica. Bueno, y del fuego, entonces, una pregunta que nos quisimos hacer, el relato un poco de estas pinceladas de trabajos que os voy a poner, también están buscados así porque quiero que veáis cómo en la ciencia, a partir de un trabajo y de unos resultados, muchas veces nos quedan dudas y entonces planteamos el siguiente. Una hipótesis, intentamos diseñar un experimento para resolver lo que nos ha quedado del anterior. Fijaros, yo empecé la tesis en el año 94 y luego yo pensé, bueno, pues cuando acabe la tesis y ya sepamos todo sobre los suelos quemados, a ver a qué me dedico. Y estamos aquí en 2022 y aún seguimos con dudas y nuevas preguntas que hacer sobre suelos quemados. O sea, esto no tiene fin. En este trabajo, que era de una tesis doctoral de una compañera, la pregunta que queríamos contestar es: ¿los incendios forestales en los suelos mediterráneos hacen que los suelos sean más hidrofóbicos o no? Pues para eso necesito muchas muestras y muchos incendios, no puedo contestarlo con un solo incendio. Entonces lo que hicimos fue juntar muestras de muchos incendios distintos en un gráfico, son datos de muchos incendios de varios años. Entonces, en este gráfico lo que veis, mirad, lo que tenéis en azul serían los hidrofílicos, las muestras hidrofílicas, las que en menos de 5 segundos han entrado. Y todos los demás en colorines serían las que son hidrofóbicas, con mayor o menor grado de repelencia. Porque esto se mide, bueno, uno de los métodos es poner gotas y cronometrar el tiempo que tardan en infiltrar. Entonces, aquí veis el control, pues más o menos un 70% de las muestras, control son los no quemados, es decir, siempre muestreo quemados y no quemados para comparar. Tengo el mismo número de muestras en un grupo que en otro. Son 200. Entonces, tenemos ahí que la mayoría de los suelos no quemados son hidrofílicos y algunos son hidrofóbicos o algo hidrofóbicos. Sin embargo, los quemados que teníamos, al revés. La mayoría son hidrofóbicos y algunos son hidrofílicos. ¿Vale? Entonces, la respuesta está clara. En general, los incendios forestales en nuestros suelos aumentan la repelencia. Esto es por esto. Esos compuestos hidrofóbicos aumentan cuando se produce un rango de temperaturas entre los 200 y pico, 300. Uy, que esto es táctil también, no me había dado cuenta. Entre los 200 y 300 grados, que son temperaturas bastante habituales, alcanzarse en esa parte superficial del suelo. Si se supera, se destruye la materia orgánica, entonces se vuelve hidrofílico, porque la causa del problema se ha ido. Ahora tenemos otro problema, que se ha ido materia orgánica, que es súper importante en el suelo. Vale, y aquí vino una curiosidad. En el campo ya y en el laboratorio, cuando íbamos decíamos, oye, ¿no os habéis fijado que todas estas muestras azules, tanto en quemadas como no quemadas, o casi todas, provienen de un mismo tipo de suelo? Entonces nos fuimos a los datos, fuimos a ver qué muestras eran y efectivamente eran de este suelo. Y dijimos, a ver si es que este suelo es una maravilla de suelo, que evita o es menos vulnerable a desarrollar esta propiedad. Bueno, pues vamos a hacer un experimento. Entonces, ¿cómo yo diseño un experimento para contestar a esta pregunta? Pues necesito este suelo, pero de distintos sitios del Mediterráneo. Entonces cojo de distintos sitios, incluido de Israel. Hay una zona de Israel que es el Mont Carmel, que es un calco a una zona que tenemos en Alicante, porque tiene el mismo tipo de roca, misma vegetación, misma pluviometría, el mismo suelo, todo igual. Entonces, con compañeros allí, pues hicimos intercambios de muestras y cogimos de 14 sitios, hicimos quemas controladas en el laboratorio, a esos rangos de temperatura que sabemos que tiene que producirse esto. Bueno, pues los 14 nos dieron que no salía repelencia al agua a ninguna temperatura, hidrofílicos todos. Y dijimos, esto es, efectivamente no, pero queríamos ir más allá. ¿Y por qué? Vamos a forzarlo. Y pusimos los 14 otra vez
con una capa de hojarasca de pino potente, que sabemos que produce esos compuestos hidrofóbicos al quemarse. Los quemamos otra vez y entonces ya la mitad de ellos se hicieron algo hidrofóbicos, no mucho, pero algo. Diseño de esos uno de esos días que te vas contento casi, que ya tengo 2 grupos perfectos para comparar. Ahora voy a estudiarlos, a ver en qué se diferencian esos 2 grupos. Bueno, pues la diferencia básica influyen distintos factores, nunca es una cosa solo. Pero quien estaba marcándome básicamente la diferencia en este caso era la mineralogía de la fracción arcilla, el contenido de caolinita que tenía este suelo. Por tener un poquito más, ya marcaba que no había manera de hacerlo hidrofóbico. Entonces, en general vimos que estos suelos tienen algo más de caolinita, no mucho más, pero algo más de caolinita que otros suelos de la región. Y sabíamos de otros trabajos que, de entre las arcillas que decíamos que se utilizan para enmendar esta propiedad cuando se observa, una de las más efectivas era este tipo de arcilla. Con lo cual todo cuadraba. La siguiente pregunta sería, ¿a alguno se os ocurre por qué estos suelos tienen algo más de caolinita que otros suelos de la provincia o de la región mediterránea? Va un poco en relación a lo que os he puesto al principio de las 2 fotos esas de los suelos. Os he dicho, este es uno de los suelos más antiguos del Mediterráneo, con lo cual es un suelo en el que los minerales menos resistentes han ido desapareciendo. Incluso la calcita se ha ido, el carbonato cálcico se va. Entonces se van acumulando los minerales más resistentes a la meteorización, con lo cual la caolinita sabemos que es un mineral muy resistente y la que hubiese se ha ido acumulando en el suelo y lo demás ha ido desapareciendo, con lo cual en proporción ha aumentado. Luego el color rojo es debido a óxidos de hierro, a hematites, que es un mineral muy cromógeno. A poco que haya le da un color ese rojizo. Bueno, esos días que dices, ay, qué bien, he descubierto algo que a mí me parecía muy interesante. El interés práctico de esto es que si se nos queman unas hectáreas y yo sé que en una zona tengo este tipo de suelo y al lado tengo el otro tipo, pues me voy a preocupar más del otro que de este. Y del otro me preocuparé más de la solana que de la umbría y donde haya más pendiente. Es decir, voy acotando dónde tengo que preocuparme. Vale, otra propiedad muy relacionada en la que trabajé años y me volvió loco, así de claro, nos volvió loco a muchos, fue la agregación. La agregación, como os decía, es la diferencia entre un suelo y un sedimento. Es que un suelo, las partículas se agregan y se forma una estructura edáfica, que es que las partículas minerales y las orgánicas se organizan uniéndose. Eso hace que el medio ya sea, por un lado, más resistente a la erosión, porque no es lo mismo que venga una riada y estemos todos sueltos, que si viene una riada y nos cogemos, igual aguantamos más. Eso es un agregado. Y por el otro lado está generando una porosidad nueva, está secuestrando carbono orgánico, poros que serían más finos ahora son más gruesos, más grandes, entonces hay más posibilidad de que haya aire y agua, un medio más apto para la vida. Es decir, la agregación es una propiedad que yo le llamo un poco integral, porque además es la integración de la parte biológica, química y física del suelo. Bueno, ¿por qué os decía que me volví loco durante años? Porque el primer incendio que yo voy a estudiar, la primera hipótesis es, bueno, si el suelo se ha quemado con alta intensidad, que esta zona parece que sí, voy a medir la estabilidad de los agregados, que es los resistentes que son a la ruptura, eso lo hacemos con una lluvia simulada, y lo esperable es que sean más débiles, ¿no? Que se hayan roto o que sean más débiles, porque se ha consumido materia orgánica que es un agente cementante, es un agente que hace que la agregación sea mejor. Y me sale lo contrario. Lo primero que me voy a ver es si me he equivocado con la rotulación de las bolsas, pero no, lo repetimos y sale lo mismo. Y ahí estuvimos dándole un poco de vueltas, ¿no? Durante años, porque mirábamos trabajos de otros compañeros y a ellos les salía lo lógico, ¿no? La disminución. A nosotros nos salía que o no cambiaba o aumentaba. Durante un tiempo también pensé, a lo mejor es un artefacto un poco del muestreo ya en sí, porque si el incendio es intenso y ya ha producido una destrucción de parte de los agregados, cuando yo muestreo estoy cogiendo solo los que han resistido, con lo cual el fuego ya hizo la selección y estoy midiendo los que han quedado. Durante tiempo pensábamos que era eso, pero yo seguía con la mosca ahí detrás de la oreja, que podía ser otra cosa. Entonces, después de años y tener más trabajos, no solo nosotros, sino más compañeros en todo el mundo,
decidimos hacer este trabajo de revisión. Y bueno, mostrando aquí un par de diapositivas de este trabajo. En este gráfico se ven cuáles son los principales componentes o propiedades del suelo en las que influyen en la agregación. Unas son los hongos. Los hongos son muy relevantes en la agregación de partículas, y a temperaturas bajas pues disminuye. La repelencia al agua pues aumenta y disminuye. La materia orgánica, la disminución, pero veis los rangos de temperatura. Y luego está esa parte mineral. La fracción mineral, pues sabemos que a temperaturas muy altas óxidos, hidróxidos de hierro y aluminio pueden verse modificados, se pueden producir recristalizaciones, fusiones térmicas de arcilla o colapsos de arcilla si las temperaturas son muy altas. Entonces, analizando de dónde venían los resultados y de qué tipo de suelo en cada trabajo, describíamos 3 patrones de comportamiento distintos. Incluso ahora algún otro colega ha propuesto un cuarto. Pero bueno, estos 3, así más sencillos, los 2 que tenéis aquí como el B y el C serían los más fáciles de entender. Es decir, a unas severidades bajas no pasa nada, porque el suelo no se ha visto afectado, ha pasado, imaginaros un fuego de copas, pues el suelo en principio pues ha pasado por ahí, pero no se ha visto afectado. A severidades medias pues ya tenemos cambios, y esas severidades altas los cambios, pero fijaros que son en direcciones opuestas. Tenemos la mayoría de los casos en los que se producían descensos, o un aumento y un descenso donde veíamos una repelencia al agua que aumentaba, y en el caso de los suelos mediterráneos nos encontramos en la mayoría de los casos este patrón opuesto, el A. Entonces sospechábamos que eran una de 2 cosas, o eso que decíamos de que estamos seleccionando, el fuego ya ha hecho la selección y estuvimos creando los que eran más duros, o había algo de esto de una recristalización de compuestos a temperaturas muy altas y hacía que ocurriese esto. Y efectivamente esos suelos lo que ocurre es que no son tan dependientes, no son exclusivamente dependientes de la materia orgánica en la agregación. Influye mucho la arcilla, los carbonatos, óxidos de hierro y aluminio, y esos están haciendo un papel muy importante en ese tipo de suelo. Entonces, bueno, a partir de aquí hicimos también nuevos experimentos con nuevas técnicas y colaborando con compañeros de la Universidad de Granada. Efectivamente nos encontramos que las superficies de los agregados habían sufrido recristalizaciones y que nos ayudaban a explicar que fuesen más resistentes, solo a nivel superficial de los agregados, pero ya era suficiente. ¿Vale? Esto no quiere decir que sea bueno ese agregado, es decir, que tenga... Porque si se han alcanzado esas temperaturas, la parte orgánica está destruida, viva y muerta está destruida, la materia orgánica ha perdido y los microorganismos están fulminados. Pero la respuesta hidrológica será diferente a una lluvia, porque en el otro caso yo tengo las partículas sueltas y aquí las tengo muy agregadas, muy resistentes. Esto es una foto de hace unos días en el incendio, uno de estos incendios catastróficos que hemos tenido en Alicante, en una de las zonas de altísima intensidad. Y bueno, cogí una muestra ahí de un agregado grande, veis los centímetros en el campo, fijaros, y era durísimo, es como arcilla cocida, como cuando se hace cerámica, de ese tipo. Ahora, eso solo se produce en casos extremos. Vale, nos vamos de viaje a un sitio espectacular, las Torres del Paine en la Patagonia, en Chile. Aquí nos vamos a encontrar una situación totalmente distinta y suelos distintos completamente, y entonces, bueno, ya veis el título del trabajo. El trabajo, por si alguien está interesado, está publicado en acceso abierto en la revista de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, que es el Spanish Journal of Soil Science. Un primer trabajo que quisimos publicar rápido, con estos datos de propiedades físicas, pero tenemos más datos que aún no nos ha dado tiempo a procesar o a escribir, de la parte biológica. Bueno, ¿qué es interesante de este sitio? Bueno, Torres del Paine está situado en la región, se llama de Magallanes y la Antártica chilena. Es interesante porque dentro del Parque Nacional tiene zonas que llueven unos 300 milímetros y zonas que llegan hasta los 1500, con lo cual yo tengo un gradiente de vegetación muy diferente. Hay zonas de estepa patagónica en transición con un matorral xerófilo, tipo mediterráneo, a zonas en las que tengo un bosque magallánico muy denso. Y ahí, esto se quemó en el año 2012, entre 2011 y 2012, fue un incendio enorme de casi 20.000 hectáreas, y unos compañeros de la Universidad de Santiago de Chile estaban estudiando durante todos estos años la recuperación de la vegetación.
pero no se había hecho nada de suelos. Entonces allí es cuando me pidieron la colaboración, nos pareció muy interesante, me volví loco para conseguir la financiación, pero al final conseguimos ir. Y con 1000 problemas, que ayer hablábamos de si solo el valor de las muestras lo conoce el que las ha cogido, porque luego los trabajos no quedan las anécdotas. ¿Qué hicimos? Bueno, muy particular de esta zona. ¿Qué suelos tiene? Pues también son suelos muy jóvenes. ¿Por qué son suelos muy jóvenes? Que le llamamos casi bebés. Porque hay que tener en cuenta que esa zona, en la última glaciación, estaba toda cubierta por hielo. Entonces, no es hasta que se retira el hielo, hasta que puede empezar la formación de un suelo. Cuando se retira el hielo, le damos al cronómetro. Y estamos en un ambiente frío. Y ya solo, básicamente, donde tenemos sedimentos glaciares es donde se va a poder desarrollar más fácilmente un suelo. Pero son suelos jóvenes, en términos geológicos o edafológicos, estamos hablando de pocos miles de años, en un ambiente frío con baja actividad biológica, aunque tenga grandes aportes orgánicos, pero que no ha dado tiempo a que el suelo se estructure, forme esa agregación. Especialmente cuando el material parental del que tiene que empezar a formarse son sedimentos de morrena glaciar, y lo más fino que teníamos ahí es básicamente esa arena. Bueno, entonces, basándonos en esto, cogimos las mismas zonas que estaban estudiando los compañeros de Chile e hicimos muestreos en estas 5 zonas. La zona esta que está en rojo es la zona donde llueve menos. Vamos a fijarnos un poquito más en esa. No puedo entretenerme en los resultados de todo, pero fijaos en esa, la que llueve menos de 300. Bueno, una imagen del suelo, ¿no? ¿Veis? Esto es un suelo desarrollado sobre una morrena glaciar, con un escaso desarrollo. Nada, esto no voy a entrar en detalle, sería la vegetación que hay caracterizada en cada una de las zonas. Una imagen del sitio, que vale la pena incluso quemado. Estos son 8 años después del incendio, pero hasta quemado es precioso el sitio este. El 75% de las muestras de este sitio son hidrofóbicas. Entonces, la repelencia del agua y no había diferencia entre quemado y no quemado. Es decir, de forma natural este sitio tiene esa propiedad. ¿Por qué? Porque el material la textura es muy arenosa y hay mucha materia orgánica, con lo cual es fácil que sea hidrofóbico. Esta propiedad no pasa nada si hay vegetación, porque al final el agua, o sea, los compuestos orgánicos estos no es permanente la hidrofobia, se reorganizan y el agua infiltra. El problema es cuando queda desnudo. Ahí, en ese tiempo que está desnudo hasta que vuelve a tener vegetación, es cuando esta propiedad le puede causar un daño. Así, algún dato interesante. Mirad, esto es porcentaje de suelo desnudo en cada una de las 5 zonas. Es decir, 8 años después del incendio, la zona 1, fijaros que tiene un 50% de la superficie, no tiene vegetación, está aún desnuda, 8 años después del incendio. O sea, eso nos da una idea del tiempo que lleva sufriendo esto. Es una zona que de forma natural tampoco tiene el 100% cubierto por vegetación, ya tiene alguna calva. Pero llama mucho la atención esa diferencia. Alguna otra zona también tenía alguna diferencia significativa entre quemado y no quemado. Esto que tenéis en oscuro es el quemado y esto es el no quemado. Esto no es estabilidad de agregados, es qué porcentaje de muestra está formando agregados. El resto es sedimento. Pues bajísima. O sea, para un suelo normal esto es muy bajo. En general, en torno a la mitad de la muestra está formando agregados y el resto no. Pero es que la zona 1, fijaros, uy, no sé qué le pasa. Vale. Entre el quemado y el no quemado hay diferencia, partiendo ya de un dato bajísimo. Y esto solo es atribuible, porque en ese caso la severidad en esa zona del incendio fue baja, es atribuible a procesos de erosión. O sea, durante esos años ha habido mucha erosión en ese sitio, la parte más fértil se ha ido, y lo que tengo debajo, que es lo que está ahora en superficie, es un material más desagregado. Esta zona no solo sufre erosión hídrica, sino que la principal erosión que tiene aquí es eólica. Hay unas ventiscas, pero tremendas, porque hay un momento del año, en un periodo así algo más estival, que como tiene glaciares cerca, la combinación de tener un glaciar más frío, muy cerca, y tierra firme que se calienta más rápido, genera unas ventiscas tremendas. Entonces, imaginaros una zona que se ha quemado, la cubierta de cenizas es muy fácil que se vuele, las primeras ventiscas ese material se va. Habrá fertilizado otro sitio, pero el sitio se ha empobrecido.
Y no solo las cenizas, las partículas, si no están bien agregadas, también desaparecen, se mueven. De hecho, bueno, estando allí con ventiscas es que te pegaban piedras en la cara. Materia orgánica, lo mismo. Una disminución bestial. Es decir, un sitio que ha sufrido y es muy vulnerable y se ha degradado en algunas de las zonas. En otras ha aumentado la materia orgánica. ¿Y cómo puede ser que aumente la materia orgánica después de un incendio? Si ha sido de baja severidad y ha pasado por copas, parcialmente quemado lo que hay, cae al suelo, el suelo no ha sufrido y luego no ha tenido grandes procesos erosivos en esa zona, tenemos más. O sea, no siempre lo veamos. Cada caso, incluso dentro de un mismo incendio, tengo zonas con efectos distintos. Un poco conclusiones de este trabajo, o dos conclusiones rápidas, sería que la repelencia al agua es natural en este sitio y es fruto de tener esa combinación de arena y mucha materia orgánica. Tener esa repelencia al agua y un suelo joven con poca estructura lo hace muy vulnerable a la erosión. Luego, en este sitio se tienen que preocupar bastante de los incendios. Nos vamos al último como tema así de investigación, o casi el último que os voy a enseñar, a los Andes peruanos. Otro sitio también súper interesante. Esto no lo tenemos aún publicado. Son algunas diapositivas de una ponencia que hice en un congreso hace poco. ¿Por qué es interesante? Mirad, esto está en Perú, en Arequipa. Arequipa está a 2000 y pico metros de altitud, con una precipitación, es una zona árida. Árida es con una precipitación que no llega a los 100 milímetros al año. Y aparte, esa precipitación se concentra en 2 meses. O sea, tenemos 10 meses sin agua. Es decir, un sistema desértico, prácticamente. Entonces, ¿de qué voy a hablar yo de incendios aquí? Bueno, pues resulta que alrededor de Arequipa tenemos montañas con cumbres de 6.000 metros de altitud. Es una zona volcánica en los Andes y tenemos enfrente de Arequipa 3 volcanes que tienen entre 5.800 y 6.000 metros de altitud. La zona de estudio está a 3.700, casi 4.000. ¿Y qué ocurre? Que yo tengo una zona árida a 2.000 y pico, montañas de 6.000. Entonces, en ese gradiente de altitud, la precipitación me aumenta de menos de 100 a casi 400 en la zona de estudio. Paso de no tener vegetación abajo por la aridez, no tener vegetación arriba por la altitud, pero en medio tengo un oasis, hay como un cinturón de vegetación, principalmente matorral, pero también algún bosque arbóreo. Súper importante. Los forestales allí y los botánicos están muy preocupados porque han empezado a tener más incendios de los que habían. Es un sistema que no tiene grandes adaptaciones al fuego, alguna especie arbórea no la tiene ninguna, y claro, perder la vegetación en un sitio donde casi no hay, y que Arequipa pasa un río que viene de las montañas, tiene que atravesar todo esto, pues es un problema grave. Entonces también decidimos estudiarlo. Esto es una imagen así del paisaje, ¿no? Un paisaje de matorral. Ahora veremos algo más. Mira, esta es la zona de estudio. En primer plano tenemos ese matorral. Esto que tenéis así más oscuro detrás es una especie muy interesante que se llama laqueño, que vive entre 3.500 y 4.500 metros de altitud. Es un árbol que no se recupera después del incendio. En este caso no se quemaron en ese incendio, pero otro incendio reciente que ha habido en otra zona en otro volcán sí que le afecta. Ese árbol, si no lo introducen, no va a volver a aparecer. Un poquito más arriba, pongo esta imagen, pues muy curiosa, casi no hay nada de vegetación, y nos encontramos básicamente esto, la yareta, que es una especie de arbusto que solo crece prácticamente en la roca, y ya más arriba no hay nada. Más arriba de 5.000 metros no tenemos nada de vegetación, por eso os digo, es un cinturón. En 2018 se queman cerca de 2.000 hectáreas, en mucha superficie. En 2019 tengo la oportunidad de visitar el sitio y con los servicios forestales y con una universidad de Arequipa planteamos un proyecto de investigación para estudiar suelo y vegetación. En 2021 hicimos el primer muestreo y hace 2 meses fui otra vez a hacer el segundo muestreo exactamente igual. Un estudio clásico de muestrear quemado y no quemado y evolución temporal. A ver. Introducimos un factor más que es la especie vegetal, es decir, muestreamos bajo 2 especies vegetales. Una, la que tiene más porte, porque tendría más combustible y la que más energía habrá aportado al suelo, que es el berberis, es esta que tenéis aquí.
y otra que es la parestrefia, que es otra especie más pequeña en porte, pero muy representativa del sitio. Entonces, como no podemos muestrearlo todo, elegimos dos especies y muestreamos quemado y no quemado bajo esas dos especies. Y el suelo es un suelo también muy joven, muy reciente, desarrollado sobre un material volcánico que son muy arenoso. Son arenas volcanoclásticas. Bueno, algunas imágenes del primer muestreo, creo que este es el primero. Parte de las muestras se analizan, o parte de los parámetros los analizan en Perú, y parte de las muestras, o algunos parámetros los analizamos aquí. Destacar que los suelos tienen un pH más ácido, una textura gruesa, con mucho contenido en arena y muy hidrofóbico también. Y entonces también valores bajos de agregación. Bueno, y en este caso lo sorprendente son los resultados del primer muestreo. Ya te indican una degradación bestial, en todos los parámetros, básicamente. Aquí tenéis, por especie vegetal, control y quemado. Contenido de carbono orgánico. En los primeros 5 centímetros, un descenso bestial. En este caso no, es atribuible a la combustión. Ahí no han habido grandes procesos erosivos posteriores, porque no se han medido grandes lluvias, tampoco hay ventiscas como las que comentaba antes. Siempre los resultados más marcados en la especie más, de porte más grande, porque hay más material que quemar. El aumento en esta que pone Bull Density es la densidad aparente, que nos indica un poco la compactación. Es decir, a más densidad está más compactado el suelo. Si ha perdido materia orgánica, pues ha perdido esa esponjosidad que le da, entonces se ha compactado. En repelencia al agua, el 100% de las muestras repelentes al agua, pero destaca que bajo esta especie es distinta a la otra y que el berberis quemado tiene una variabilidad con valores algunos altísimos de repelencia al agua, de más de 1 hora. Entonces, que estar quemado y tener esa repelencia tan alta no va a ser bueno. En parámetros biológicos, como biomasa microbiana, pues también vemos descensos. En respiración edáfica, descensos también, que nos dan una idea de la actividad microbiana. En actividades enzimáticas, una de cada ciclo del carbono, del nitrógeno y del fósforo, también diferencias. Entonces esto, si yo lo comparo con suelos mediterráneos, esto está mucho peor. Hay un estudio muy reciente de unos compañeros de Valencia que han hecho una recopilación de todo lo que sabemos de suelos de la Comunidad Valenciana quemados, y una de las conclusiones es que más o menos a los 3 años solemos tener una cierta recuperación básicamente en todo. Aquí estamos hablando de 3 años después, esto es 3 años después del incendio, y vemos ya unas diferencias muy marcadas. Lo interesante va a ser este último muestreo y comparar si la tendencia es a estar estable, a recuperarse o va peor. Y la clave, además, o el problema en este sitio es que es un sitio más árido, con lo cual el tiempo expuesto a agentes erosivos entre estar quemado y recuperar vegetación es mayor, entonces hay más riesgo. Nada, este es un gráfico de componentes principales que se ve perfectamente cómo agrupa las muestras quemadas y no quemadas en patrones distintos. Me voy a saltar un poco las conclusiones porque más o menos las he dicho ya. Este sitio está mal y pinta mal. Cosa buena de este sitio es que estudiar estas zonas áridas que tienen incendios, la información que nos dé nos puede ayudar mucho a los trabajos que vamos a tener que hacer en un escenario de cambio climático que tenemos ahora, en la que nuestros bosques que se han quemado ahora en 20 años tampoco podemos pretender que sean los mismos bosques, es que no lo van a ser. En este sitio también, este año cuando fui, me enseñaron en otro de los volcanes, la ladera, 2 nuevos incendios que habían tenido. Pero el suelo era distinto, este ya no es tan arenoso, es un material más limoso, y una de las curiosidades es que el suelo presentaba mucha costra biológica. Y es la última parte de la parte esta de investigación que os voy a contar. Las costras biológicas que se forman en el suelo, en este caso son dominadas por musgos, pero puede ser de cianobacterias, de algas, una combinación de todo, especialmente en sistemas áridos, juegan un papel fundamental. Por un lado están haciendo de sujeción del suelo, ya es una alfombra que lo está sujetando. Y por otro lado hemos comprobado que son fundamentales en la reactivación de la parte biológica del suelo. La biodiversidad que hay debajo de los musgos es mayor que fuera de los musgos.
la parte de fertilidad química también. En este sitio donde no había costra biológica, quité un poco las cenizas y con agua que tenía, igual una botellita así, probé mirar el agua. A poco pendiente que había, o sea, mucha repelencia. Echando agua ahí donde tenéis la costra biológica, pues mira, incluso muerta, está haciendo un papelón. Porque está ahí como algo seco y absorbe el agua perfectamente. Lo cual va a ayudar a que se restaure ese punto y alrededor, porque está captando agua en profundidad. Bueno, de esto de los musgos, ya os decía, esto es lo último que hemos estado estudiando y el mes que viene se va a leer la tesis doctoral de una chica que es Minerva, que le hemos dirigido la tesis, y han salido resultados súper interesantes. O sea, por resumir, los musgos están en la sucesión entre estar quemado y que se restablezca una vegetación más vascular. Los musgos juegan un papel donde aparecen increíble, fundamental, por lo que os he dicho. Es lógico ya entender que están protegiendo el suelo, como si fuese un acolchado, pero más potente aún. Y hemos comprobado pues que la fertilidad, la microbiología debajo del musgo es mucho mejor que fuera del musgo. No voy a entrar al detalle, tenéis los trabajos si queréis. Si alguien está más interesado porque está haciendo o quiere estudiar ya algo por ahí, que me escriba un correo y se los envío. En términos de biodiversidad edáfica, dentro del suelo también hay más biodiversidad debajo del musgo que fuera del musgo. Y ahora un trabajo que tenemos enviado, que está en revisión, es cómo afecta una estrategia que hay después de los incendios, cuando hay mucho riesgo de erosión, es aplicar un acolchado, ya sea de paja, ya sea de astilla de madera, para proteger el suelo. Lo que hemos comprobado es que si hay musgo y se aplica un acolchado, el musgo se va a ver afectado. Pero lo hemos medido. ¿En cuánto? Entonces, bueno, hay que aprender de la naturaleza. Donde veamos que se está restaurando bien y que hay esto, hay que intentar cuidarlos, no hacerles daño. Muy bien, y ya por terminar, son unos 10 minutos así, no sé cómo voy de tiempo. Nada, en 5 o 10 minutos termino. Vamos a hacer otro viaje, pero ya de la parte de divulgación. Es decir, como os decía, en la Sociedad Española de Ciencia del Suelo hacemos muchas actividades en distintas líneas para preservar el conocimiento, para muchas cosas, y una es transmitir lo que sabemos a la sociedad, desde a los niños pequeños hasta la sociedad en general, a estudiantes de distintos niveles, en este caso estudiantes de universitarios. Pues una de las cosas que hacemos es esta, los Soil Judging Contest. Estas son competiciones que se hacen en los congresos mundiales de suelos. Cada 4 años hay un congreso mundial. Y una semana antes, hace poquito, empezó a hacer esto. Y es que cada país puede participar, al principio era con 2 equipos, ahora es con 1 equipo. Entonces, los que podemos o queremos, hacemos una selección nacional y preparamos el equipo ¿para qué? Pues lo preparamos para esto. En el sitio concreto, imagina, estas fotos son de Brasil, después de unos cursos, unos entrenamientos, en perfiles abiertos del suelo, el equipo lo que tiene que ir es a... ¿Veis aquí que esta parte del suelo está intacta y aquí está muy destrozado? Van cogiendo muestras a distintas profundidades para ver dónde hay diferenciación de horizontes. Es decir, y todo eso nos ayuda a entender cómo se ha formado ese suelo. Si tengo un horizonte de un tipo, tengo un horizonte de otro tipo, esa diferenciación me la va a dar si tengo cambios de textura, de estructura, de color. Entonces, en el campo se mide la textura manualmente. Hay truquillos para llegar al final hasta decir un 58% de arena. Y llegan a hacerlo, es increíble. El tipo de estructura, pues si es prismática, es granular, eso también nos da idea de los procesos que han ocurrido. Es decir, que se hacen pruebas en campo que te aportan mucha información. Vas rellenando una ficha, en el momento que tú ya tienes claro qué horizontes hay, vas a clasificar el suelo, taxonómicamente, es decir. Y eso puede llevar en un perfil más o menos 1 hora. Un equipo entra 10 minutos, sale del perfil y toma datos también de fuera. Estamos en una zona, yo qué sé, una zona tropical, con poca pendiente, el suelo es más apto para la agricultura o es más apto para uso forestal, para lo que sea. Se anotan también todo este tipo de cosas. Muy interesante y sobre todo es muy divertido. O sea, los equipos se lo pasan bomba. Están una semana conviviendo gente de todo el mundo. En un curso que atienden, no os imaginéis cómo atienden, porque saben que el último día hay una competición mundial y quieren ganar todos. Entonces, bueno, esto
La primera vez que participamos, bueno, siempre va un entrenador. Entonces nuestra entrenadora estrella es Rosa Poch, que es una profesora de la Universidad de Lleida, muy experta en esto y una persona también muy activa en intentar hacer este tipo de cosas. Entonces ella fue con un equipo en Hungría en 2015 y el equipo español quedó en segunda posición, con lo cual ya eso nos anima más, ¿no? Y Rosa vino de allí y me dijo: Jorge, tenemos que buscar financiación o sea, hay que mandar un equipo a Brasil. El siguiente Congreso Mundial era en Río de Janeiro. Claro, yo digo, ¿pero de dónde sacamos dinero? Porque son 5 personas una semana a Brasil, es mucho dinero para una sociedad científica que los fondos principalmente es de la cuota de los socios, tampoco podemos gastarnos la mitad del presupuesto en esto. Pero como teníamos tanta ilusión, pues dijimos, vamos a buscar patrocinadores. Entonces la ventaja que tiene esto no solo es que un equipo va para allá, sino que durante el proceso de entrenamiento vamos intentando divulgar esto y captar patrocinios, incluso en algunos casos empresas o organismos que no tienen nada que ver con él o que no sabían nada de que existía algo que se llama ciencia del suelo. Entonces estamos divulgando a muchos niveles. Bueno, pues fuimos a Río de Janeiro y quedamos los terceros. Teniendo en cuenta que en la primera posición es imposible, porque siempre gana Estados Unidos, porque en Estados Unidos esta competición la hacen internamente en el país, entre universidades, entre estados, entonces están súper entrenados, invierten más dinero en esto, tienen más fondos y invierten más. Entonces, bueno, no podemos quedar los primeros, pero vamos a ver si los segundos. Pues tampoco, ¿por qué? Porque hasta Brasil había la opción de que cada país podía enviar 2 equipos. Claro, ningún país puede enviar 2 equipos, algunos no pueden ni enviar uno, pero ellos sí, 2 equipos, pues nada. Pero quedamos los terceros, que no está nada mal. Entonces, bueno, aquí tenéis pues los patrocinadores que encontramos para ayudar. En muchos casos es la universidad o la escuela, el centro de donde es el estudiante que está en la selección, porque para su universidad es una propaganda también. Es decir, un estudiante de nuestra escuela está en la selección nacional para competir en Río de Janeiro. Pues eso es muy bueno para la escuela. Pues todas suelen poner siempre algo, pero aún falta dinero. Entonces ahí nos volvemos locos, pero hemos ido consiguiendo hacerlo. Pues hacemos también camisetas con lo de los patrocinadores. Y yo os digo, es una actividad, bueno, yo puedo deciros que es increíble, pero lo mejor sería que le preguntaseis a los que han participado, a los chavales. Ya os lo dirán. Estos son todos los equipos que participamos en Río de Janeiro. El acto de entrega del premio, o sea, cuando dicen quién ha ganado, es en el acto de inauguración del Congreso, con miles de personas, miles de científicos. Claro, entonces estamos ahí como súper famosos. Subimos al escenario y dicen, ha ganado Estados Unidos, vale, ya lo sabemos. En segunda posición está Estados Unidos, vale, ya sabemos. El tercero, pues España, ¿no? Entonces, ahí, flipaos. Muy, muy contentos. Algunas fotos de ese momento. Entonces ya vinimos a España muy emocionados. Dijimos, hay que organizar el primero en España. Y en 2019 hicimos el primero en Prepirineo de Lleida. Conseguimos montar 4 equipos. Yo monté un equipo de 4 estudiantes de mi universidad y yo iba de entrenador, de esas eran 4 chicas. Rosa montó otro de Lleida, otra compañera de Granada montó otro y luego habían 4 sueltos que los pusimos juntos y les pusimos un entrenador. Y nada, nos lo pasamos bomba, aprendieron, en una semana se aprende muchísimo. Por otro lado, no lo he dicho un poco, la estrategia de esto es rescatar un poco una parte de la disciplina de la edafología que se estaba perdiendo. Porque los edafólogos que más conocen o más experiencia tienen en esto, muchos están ya jubilándose o casi jubilados. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos no han invertido en esas cartografías y esa información que ahora la van a necesitar y no la van a tener en detalle. Pero bueno, y necesitamos recuperarla. Nada, esto es en la cena, nosotros hicimos una cena de clausura y ahí es donde dijimos los premios. Como éramos solo 4 equipos, pues casi todos ganamos algo, ¿no? Muy contentos ahí. Y el último ya, y con esto voy a acabar, ha sido este verano pasado en Escocia. Pues fijaros, hemos estado en zonas de Hungría, en zonas tropicales húmedas, y ahora nos vamos a una zona como Escocia, que lo que nos vamos a encontrar son suelos orgánicos, histosoles, que no estamos acostumbrados a verlos nosotros, o hay muy poco, no es habitual aquí, pues yo que sé, bueno, aquí sí, en tablas de Daimiel, en Ciudad Real tenemos histosoles, pero no hay mucho en España.
podsoles, que para un edafólogo español, un podsol, eso es el suelo más fotogénico que existe, ahora lo veréis. Y siempre da mucha emoción ver un podsol. Nada, este fue el equipo. Aquí, claro, aquí nosotros, como ya teníamos datos de una competición nacional, ya teníamos los estudiantes que iban a competir. Claro, yo en una competición nacional también la motivación es si gano, iré a la competición mundial. Entonces, bueno, como habían pasado ya unos años, claro, ocurrió la pandemia, tuvimos que parar de hacer competiciones. Tiramos de lo que teníamos de 2019. Empezamos con las puntuaciones individuales y fuimos preguntando, ¿estás disponible? No, estoy en Costa Rica. Pues nada, adiós. Así, uno a uno, y cogimos a los 4 primeros que estaban disponibles. 2 estudiantes de grado en mi universidad, Minerva, que es la chica que lee la tesis el mes que viene, Eduardo, que es ya doctor, Rosa, de entrenadora, y Alberto, que fue uno de los estudiantes que fue a Brasil y ganó, me dijo si podía presentarse de entrenador. Y dijimos, pues nos llevamos 2 entrenadores. Vamos a preguntar si nos dejan, porque también está muy bien que entre alguien más joven en la dinámica de estas. O sea, que lo que no quiero es quedarme sin entrenador para una posterior, porque Rosa diga un día, pues mira, me he cansado o no puedo, o por un problema familiar no puedo ir, pues tener aquí una cantera de gente joven para continuar. Y ya estamos pensando en hacer alguna nacional, o en 2025, el Congreso Europeo, el Eurosoil, va a ser lo más seguro. ¿Hoy es día 15? Hoy es 16, vale, entonces se cerró el plazo ayer. Si no se ha presentado ninguna candidatura más, será en Sevilla. Y entonces yo ya estoy pensando, aunque algún compañero igual me mata, pero estoy pensando que podíamos organizar un europeo sin Estados Unidos. A lo mejor no en Sevilla, pero en Granada, para que se distribuya un poco el trabajo entre la gente. Bueno, y en Glasgow, vimos algunas fotos del equipo en el campo. Bueno, mirar el podsol. Los que no tengáis muy... O sea, esto, para un edafólogo, esto es una emoción, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es un suelo que es muy bonito, básicamente. Tiene colores diferentes, la diferenciación de horizonte se ve perfectamente. Es un suelo que decimos muy fotogénico. Mirad la cara que se les puso cuando estaban ahí dentro del podsol. Les dije, mirad, a ver, os hago una foto. Y mirad los colores de las muestras que están sacando del perfil para luego hacer las texturas y medir. Y quedamos los terceros, con lo cual, en este caso ya no podía llevar Estados Unidos 2, pero hay un poco de truco. Primero fue Estados Unidos, ya lo sabíamos. Segundo fue Australia, pero es que Australia llevaba solo 3 miembros del equipo y lo sabían desde antes de ir. Entonces pidieron si alguien podía aportar un cuarto. Lo aportó Estados Unidos. Y encima les dejó a la mejor, porque en la modalidad individual la que ganó fue la que estaba en el equipo australiano. Con lo cual, no es que use excusas, es simplemente que quedamos muy bien otra vez. Entonces, seguimos muy motivados. Y esto nos hace que cuando queramos el siguiente pedir patrocinios, pues sea más fácil, porque todo esto luego repercute en la prensa. Entonces, las empresas, claro, es más fácil, pues es lo mismo, no es lo mismo estar en la primera división que estar en tercera. Y bueno, a modo de resumen, una diapositiva de la parte de investigación para que os queden algunas cosas más claras. Que el fuego en sí no es un problema, y con el fuego tenemos que convivir, es un factor. El problema es el cambio en su régimen natural, y es lo que hay que intentar, pues, convivir y corregir. Que los efectos en el suelo son altamente variables y parcialmente controlados por el tipo de suelo, que era un poco donde yo quería poner el foco. Que las decisiones del manejo posterior, aquí no he tenido tiempo de mostraros efectos de manejos como la extracción de madera quemada, que puede ser muy, muy dañina en muchos casos. Que tienen que ser hechos a una escala local, tanto las actuaciones a corto, medio o largo plazo. Que actuaciones inadecuadas pueden causar más daño que el propio incendio. Y que las estrategias que se tengan que hacer en cada sitio deberían ser hechas por equipos multidisciplinares. No puede ser solo unos forestales o unos... no sé. La decisión tiene que estar tomada por equipos que aporten cada uno un poco todo. Igual que el suelo es multidisciplinar por naturaleza,
porque es la mezcla de la alteración de la materia mineral por aportes orgánicos de vegetación, influenciada por el clima, por el tiempo, por todo. En estas cosas tenemos que trabajar todos conjuntamente, forestales, ecólogos, botánicos, geógrafos, incluso sociólogos también, pensando en los futuros incendios que vamos a tener. Y debe incluir, lógicamente, a edafólogos, a expertos en ciencia del suelo, porque el suelo es la base del ecosistema. Y que, bueno, se ha quemado una zona, el posincendio puede ser una oportunidad para gestionar la zona y tener en un futuro bosques que sean más resilientes con el fuego. Grandes incendios que hemos tenido estos años son regeneraciones de incendios que hubo en los años 90, que no se han gestionado del todo bien. Entonces lo que no queremos es tener en 30 años otra vez ese mismo problema, por grandes acumulaciones de combustible que no se han ido gestionando de manera adecuada. Nada, que lógicamente lo que os he contado, esto no es trabajo mío exclusivamente, todos los trabajos son trabajos en equipo, no solo de mi grupo, sino colaboraciones con grupos de muchos sitios de otras universidades españolas y del mundo. Y nada más, que el suelo es muy bonito. Estas son muestras de suelos, de colores de suelo que tengo en mi despacho y que de vez en cuando encuentro una y digo, este color creo que no lo tengo. Para que veáis un poco la diversidad que hay. Nada más, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle o no? Ha quedado todo claro, lo ha explicado muy bien, Jorge, gracias. ¿Alguna preguntilla tenéis por ahí? Yo una de la caolinita. Dijiste que la concentración que terminaba era hidrofóbico, pero la caolinita lo que hacía es, a mayor concentración de caolinita, ¿más hidrofóbico era en ese suelo o menos? Menos porque permanece dispersa en el suelo y entonces tenemos más superficie específica, entonces más difícil que... Claro, o sea, apunta en... Sí, que va juntando básicamente los minerales. Que tienes más superficie mineral hidrofílica expuesta. Vale. Sí, pues esa era la duda. ¿Alguna más por ahí? Yo sí que tengo una, relacionada con el proyecto Micromundo. Cuando lo que se les pide a los chicos de los institutos que trabajan en este proyecto es que busquen organismos productores de antibióticos, ¿no? Y luego ya pues estudiar esos antibióticos y ver si son diferentes a los que ya se tienen. Desde el año pasado se ha incluido analizar las propiedades de esos suelos que se están investigando, que se está viendo la antibiosis. Y hacemos variables muy sencillitas, pH, la textura así de forma manual, materia orgánica un poco, y ahora se me ha ocurrido hacer repelencia al suelo, por un poco caracterizar ese sistema desde una manera sencillita. ¿Habéis visto si hay alguna relación entre la repelencia al agua del suelo y la microbiota, la actividad microbiana, o no habéis visto ninguna relación? No lo hemos estudiado realmente. Sí que hemos estudiado en suelos no quemados, en sistemas semiáridos, por qué existe esa propiedad, ¿no? Porque en principio parece que no tiene lógica. ¿Por qué se desarrolla una propiedad que repele al agua en un sistema que lo que necesita es captar agua? Lo que hemos encontrado es que es muy parcheado. Muy parcheado es zonas más hidrofóbicas, zonas menos o zonas hidrofílicas. Y al final el resultado es un secuestro de agua en más profundidad, porque en lugar de humedecerse todo por igual, se humedece por canales preferenciales. Y además tener algo de repelencia al agua en superficie hace que tarde más tiempo en evaporar. Luego es una estrategia también de la vegetación para desarrollar que tiene esos compuestos hidrofóbicos repartidos de forma irregular, y entonces el agua entra a más profundidad. En lo que te comentaba de que estamos estudiando el tema de la recurrencia, el chico que va a empezar la tesis en esto quiere estudiar la relación que hay entre la repelencia y el desarrollo superficial de los musgos, porque hemos observado que donde hay calvas y no se extiende el musgo, el suelo es más repelente. Al mismo tiempo también estamos interesados en estudiar la parte biológica, y podríamos ver la relación, pero no lo hemos hecho. Otra en la lista de... Por eso que no paran de salir siempre cosas.
No vamos, os dejaremos muchas. Yo también llegará un año que me retiraré. ¿Alguna cuestión más que tenéis por ahí? Sí, un poco creo que lo has adelantado ya, pero por lo general hay algún estudio que en algunas zonas de estudio se vea que hay, por ejemplo, distintos niveles de referencia al agua, distintos niveles de agregación de partículas, que efectivamente luego la vegetación responda de forma diferente en términos de masa, estructura, diversidad, etc. Sí, claro. El que hayan parches hidrofóbicos hace que en esos parches no vaya a crecer igual. De hecho, yo cuando empecé la tesis doctoral no había estudiado esto de la repelencia. Y en unas zonas experimentales que teníamos de quemas, yo veía que todo, en principio analizando la parte biológica, la parte química, todo estaba ahí bien, y sin embargo el suelo no funcionaba bien. Entonces pensamos que podría ser por esto. Y ese primer trabajo que he puesto de la repelencia al agua, estudiamos también la repelencia que había en distintas fracciones de agregados. Y una de las conclusiones era que si esa propiedad está, además hace que, aun humedeciéndose el suelo algo, no se pone bien en contacto, o no hay un intercambio de nutrientes con el agua y por tanto del agua a la planta. Entonces nos quedan calvas o parches sin que crezca bien la vegetación. ¿Alguna preguntilla más? Yo creo que ya está el estómago. Sí, yo creo que también. Yo quiero hacer una foto porque o sea, es raro tener tanta gente, ¿eh? Y luego me dicen, ¿ha ido mucha gente? Sí, le paso la foto. Muchas gracias, ¿eh?